Oramos. Señor Padre Todopoderoso y Eterno, Creador del cielo y de la tierra, Padre, en este momento te pedimos primeramente perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Confesamos, Señor, cualquier cosa, Señor, que hemos hecho que no te haya agradado, Padre. Y aún lo que no tenemos en mente, aún así, Señor, te pedimos perdón por ello. Dice tu palabra que tú eres fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Padre, nos despojamos de toda carga y preparamos nuestro corazón, Señor, libre para recibir tu palabra y poder aplicarla. Gracias te damos por tu sacrificio, Jesús, y te pedimos que toda palabra, Señor, que salga de mi boca en este momento sea solo tu sana doctrina, sea solo, Señor, tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muy bien. Qué hermoso estuvo la adoración de hoy. Me encantó. Y me encantó el versículo que también tiró ahí nuestra querida Analía, porque nuestro tema hoy es muy importante y tiene que ver con ese versículo. Quiero que lo mantengas en mente. Decía que los ancianos en Apocalipsis van a exponer o van a tirar sus coronas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Y quiero que mantengas en mente esa imagen de esos ancianos y aún todos aquellos que fueron redimidos por el Cordero van a lanzar sus coronas ante el único que es merecedor. Esa imagen vamos a ver al final, pero hoy te quiero hablar del inicio de ese, ya sería el final, pero hoy te quiero hablar del inicio de esa escena que es el tribunal de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo vuelve a buscar a su iglesia, que es el arrebatamiento? Si es la primera promesa que está escrita en el Nuevo Testamento a la iglesia, porque anteriormente hay muchas promesas, pero muchas de esas promesas fueron escritas específicamente para el pueblo de Israel. Y cuando eso era un misterio, porque no se sabía lo que iba a pasar, que Dios no había revelado a través de los profetas lo que iba a pasar con la iglesia, pero ahí Jesucristo, un poco antes de ser entregado, les dice a sus discípulos: ¿creen en Dios? ¿Creen en todo lo que se profetizó? Bueno, ahora crean también en mí, les dice, ese último día que estuvo con ellos, porque Él le iba a revelar nuevas cosas. Y esas nuevas cosas que iba a revelar tenían que ver con la iglesia que iba a conformarse, con la congregación de los santos que iban a conformarse. Y aún en su oración, en Juan 17, Él ora no solamente por sus discípulos, sino por los que iban a creer en Él más adelante, que iban a conformar esa iglesia. Entonces esa es la esperanza gloriosa que tenemos nosotros como hijos de Dios, es que vuelva Cristo y en las nubes vamos a recibirle, dice su palabra. En el aire vamos a ser transformados y vamos a recibirle para ir con Él en el cielo. Ahora, cuando estemos allá en el cielo, se va a dar lo que llamamos, o lo que la Biblia declara como el tribunal de Cristo. Y es una necesidad para nosotros que eso se pueda dar. ¿Por qué es una necesidad que se pueda dar ese tribunal? Porque es necesario que Dios confronte todas las acciones que nosotros hicimos en vida desde que fuimos convertidos o recibimos el Espíritu Santo. Entonces, en 2 de Corintios 5:10 nos dice la palabra que este tribunal es una necesidad para nosotros. Y dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, fijemos nuestra atención en esta palabra comparecer. ¿Qué significa la palabra comparecer? Significa dar a conocer o poner en manifiesto. ¿Qué significa eso? Cuando yo comparezco ante un juez, se ponen las pruebas, se echan los hechos para saber todo lo que pasó en aquel entonces. Ahora, en un tribunal o en un juzgado humano o de hombres, eso es limitado.
¿Por qué? Porque se basa en lo que podemos encontrar en los hechos, en las pruebas que podemos presentar acerca de ese caso. Pero en un tribunal celestial, como es el tribunal de Cristo, Dios lo sabe todo. Y todo va a poner en manifiesto, dice. Absolutamente todo. Lo bueno y lo malo, dice acá, que yo haya hecho, que usted o que alguno haya hecho en el cuerpo, sea bueno y malo. Y eso es necesario porque como seres humanos imperfectos, aún siendo hijos de Dios y estando en una transformación de santidad, aún tenemos fallas, aún fallamos y nos quedan cosas pendientes. ¿Quién no se ha dado cuenta después de mucho tiempo que había sido hace 3 años, algún hermano se enojó conmigo por alguna cosa que ni siquiera yo me di cuenta, pero estaba enojado? Y eso es un punto pendiente. A veces no nos damos cuenta y cometemos fallas, a veces conscientemente, y debemos confesarlas, pero a veces inconscientemente. Entonces el Señor dice que va a poner todo porque es necesario, porque así como cantamos, Él es santo y Él es justo y tiene que dar retribución justa a cada acción, sea buena o sea mala. Entonces, en Romanos 14:9, Pablo nos habla, y Romanos 14 nos habla un poco acerca de cómo es la relación o cómo debería ser la relación entre hermanos. Y es una de las primeras veces donde se menciona el tribunal de Cristo en relación a mi comportamiento o a mi relación con mis hermanos. Y dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, en aquel momento, Pablo nos estaba diciendo que no debemos juzgar los fallos que uno hace, sino el corazón de la gente, porque no sabemos si un hermano falla, no sabemos cuál haya sido la situación. Podemos juzgar la acción y decir que está bien o mal, y la palabra nos insta a poder reprender en amor a la gente con la palabra para que pueda ser restaurada. Pero lo que nos habla Pablo es por qué menospreciar a una persona. No debemos menospreciar a un hermano. ¿Por qué? Dice Pablo, porque todos al final compareceremos. Así como el hermano tiene fallas, yo también tengo fallas. Y todos vamos a comparecer, todo va a ser expuesto en donde dice, en el tribunal de Cristo. Porque escrito está, dice, vivo yo, dice el Señor, y ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es importante también darse cuenta que Pablo hace énfasis y dice, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Yo no daré cuenta de mi esposa no dará cuenta de mí en sí, sino que cada uno de nosotros, ni de mis amigos, ni de mis hermanos, ni de mi padre, sino que cada uno dará cuenta y será expuesto todo lo que hizo y dará cuenta de sí mismo, dice, ¿verdad? También en 1 Corintios 11:30, en contexto en esta porción, los hermanos de Corinto, o los corintios en este caso, habían pasado por una situación mala porque participaron de la Santa Cena de forma indigna y por eso llegó un castigo, una reprensión de parte del Señor por haber hecho tal cosa. Entonces, en 1 Corintios 11:30, teniendo en cuenta eso, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros a causa de este error, y muchos duermen.
Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Estos hermanos habían fallado y por causa de eso muchos habían caído en enfermedad y habían sido debilitados. Pero dice Pablo, si nos examinásemos cada uno, no seríamos juzgados. Es necesario que yo pueda examinarme momento a momento, día tras día, acerca de cada acción y cada pensamiento que voy teniendo. Ahora, aún examinándome a mí mismo, hay cosas que se me pueden pasar. Y dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Ahora, si somos juzgados por el Señor, sí o sí va a encontrar algo, porque somos imperfectos. Y aún así, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Porque la reprensión del Señor no es para condenación, sino para restauración. El castigo, perdón, del Señor es para restauración, no para condenación, para los que son sus hijos. Es más, en 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice. Ahora, si confesamos, si yo confieso, para que pueda confesar, primero tuve que haberme examinado. Primero tuve que haber mirado, he atendido, he recordado todo lo que hice. Y una vez que yo me examiné, entonces puedo confesar. Ahora, ¿qué significa confesar? Confesar significa decir lo mismo para afuera, pero no como una grabadora o como un loro que dice, sí, sí, Señor, yo fallé, hice tal cosa. No. Significa que tengo que aplicar el mismo juicio que Dios hace en su palabra. Y juzgándome a mí mismo, examinándome a mí mismo como Dios me juzga a través de su palabra, entonces digo lo mismo que Dios dice de mí para afuera. Eso es confesarse. Previamente haberme examinado, yo digo, sí, Señor, soy pecador. Tú dices que soy pecador, que no hay justo ni aún uno. Yo soy uno de ellos, Señor. Yo soy un pecador, he fallado. Eso es lo que dice tu palabra. Y confieso el hecho, el pensamiento, la actitud, el sentimiento, lo que sea que fuere que no vaya con el Señor, lo digo, lo mismo que Él dice, pero hacia afuera, para el Señor. Entonces, dice, si nos confesamos a nosotros mismos, Dios es justo para perdonarnos y fiel. ¿Fiel para qué? Para mantener su promesa de salvación, para mantener su palabra y limpiarnos de toda maldad. Y en Proverbios 28:13 nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, Pablo, hablando del tribunal de Cristo, nos insta a que nosotros podamos examinarnos y que podamos confesar nuestros pecados para no ser condenados con el mundo y aún ser, sí, disciplinados por el Señor, pero al ser disciplinados reconocer que soy su hijo, porque solamente se disciplina al que es hijo, dice la palabra. En Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, dice. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Cuál es el padre que no disciplina por amor a sus hijos? Porque sabe que si está haciendo algo malo, que si va hacia un camino malo, va a terminar mal. Entonces, ¿quién de nosotros que amamos a nuestros hijos no disciplinamos sabiendo que el error va a llevarle algo peor a nuestros hijos? Entonces dice que nuestro Padre nos disciplina y si soportamos esa disciplina somos hijos del Señor. Si recibimos y si el Señor nos disciplina es para una restauración. El tribunal de Cristo es necesario justamente porque somos imperfectos, porque necesitamos día a día examinarnos y porque necesitamos día a día confesar cada una de las cosas. Y cuando el Señor ya nos tenga allí arriba, en su justicia y en su santidad,
debe aclarar y poner a cada uno en su lugar de acuerdo a todo lo que habremos hecho. Entonces esto no tiene un carácter de temor, no tiene un carácter que tengamos que tener miedo, sino que podamos usarlo como aliento. ¿Para qué? Para que podamos hacer los arreglos que necesitemos en nuestra vida, de tal forma que al estar en este tribunal podamos no salir avergonzados acerca de lo que el Señor va a exponer de nuestra vida a cada uno y en público. Entonces, pasando a la siguiente palabra, porque decía que nos es necesario comparecer ante el tribunal, quiero también poder comentarles acerca de el significado de esta palabra tribunal. Y la palabra tribunal dice que designa el sitio donde se sentaba aquel que le correspondía tomar decisiones sobre justicia. Ese era un tribunal. Y de hecho en la palabra podemos encontrar algunos ejemplos de cómo esta palabra se utiliza para designar un lugar de autoridad donde está puesta una persona para tomar decisiones acerca de justicia, ¿verdad? En Mateo 27, 19 podemos ver que la palabra tribunal se utiliza específicamente en el caso de Poncio Pilato, y dice: y estando él, Poncio Pilato, sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La palabra importante aquí es tribunal. Sabemos que Poncio Pilato era un gobernador de aquel día. Entonces él se sentaba ante un tribunal y tomaba decisiones de justicia. En este punto en específico, su mujer había soñado con Jesús y le dijo: no tengas nada que ver con él. En el Juan 19:13 dice: entonces Pilato, oyendo eso, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y que en hebreo también significa Gábata, o Gábata dice. Entonces, también otro ejemplo de tribunal es este momento en el cual Jesús fue llevado ante Pilato, y ya después de haber hablado mucho con los judíos y los principales, Pilato sale y se sienta en el tribunal para poder tomar una decisión de justicia acerca de Jesús. También tenemos otros ejemplos en Hechos acerca de Pablo compareciendo ante varios tribunales, donde varias personas o autoridades humanas empezaban a tomar decisiones acerca de la predicación que Pablo estaba haciendo, ¿verdad? Y uno de los más importantes, vamos a decir, o más mencionados, podría ser cuando Pablo comparece ante el tribunal del César. Y podemos ver en Hechos 25:10, Pablo de nuevo es llevado por predicar el evangelio y dice: Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú ya sabes bien. Entonces, vemos en distintas partes de la palabra cómo tribunal se utiliza como un lugar designado para una persona que va a tomar decisiones de justicia. Entonces, cuando hablamos del tribunal de Cristo, estamos hablando que Cristo va a sentarse como juez, porque también dice la palabra en Juan que el Señor, el Dios Padre, entregó todo juicio a Jesucristo Hijo, y Él es el que va a ser el encargado de juzgar y el que se va a sentar en este tribunal para exponer cada una de las acciones. Ahora, nada va a quedar en encubierto. Si hemos confesado algún pecado y Él es fiel y lo ha perdonado, gloria al Señor. Pero si hay algo que tengo en encubierto, aún estando en la iglesia, aún predicando, aún sirviendo, va a ser expuesto y va a ser juzgado por el Señor. Porque nada puede quedar sin justicia por la santidad del Señor.
En 2 Corintios 5:10 dice Pablo: conociendo pues el temor del Señor, 5:11, perdón. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, dice. Nosotros persuadimos a los hombres, intentamos, le llevamos el Evangelio, pero a Dios, dice, le es manifiesto todo lo que somos. El Señor conoce desde la punta del pie hasta los últimos cabellos y desde lo profundo de mi ser y todos los sentimientos que yo tengo. Dice: y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Y en 1 Timoteo 5:24, Pablo le dice a Timoteo que algunos pecados, a algunos hombres ya les es retribuido en vida antes del juicio, pero otros sí son expuestos y juzgados en este tribunal. Dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se le descubren después, dice. Aquí estamos hablando de descubrir después a este tribunal en el cual Cristo va a ser el juez. Ahora, además de un lugar de juzgado o de juicio, el tribunal tiene otra connotación también, que quizás algunos o muchos tengan, que es también un lugar donde un juez corona a aquellos que han participado de alguna competencia, ¿verdad? Algunos ejemplos podemos tener, por ejemplo, en los mundiales, el mundial de fútbol o algún mundial, alguna competencia olímpica, donde el juez va coronando a cada uno de los participantes que han alcanzado alguna especie de gloria. Entonces, el tribunal no solamente es un lugar de juicio, sí será, pero también es un lugar de premiación, un lugar donde el juez, que también es Cristo, va a premiar, así como va a condenar las cosas malas, va a exponer todo lo que uno hizo malo en vida, también va a premiar las cosas que hayan sido para su gloria, que hayamos hecho como hijos suyos. Así como este juez corona también a los vencedores en una carrera. Por eso vamos a ver que en Corintios y en varias de las cartas de Pablo, él habla acerca de la carrera, correr la carrera, dice, ¿verdad? Los corintios estaban muy familiarizados con la cultura griega, que tenía mucho que ver con las olimpiadas y todas estas cuestiones, todas estas competencias físicas. Entonces él utiliza esas imágenes para darles a entender que debemos correr una carrera y que al final de esa carrera va a haber una premiación. Y esa premiación va a ser en este tribunal, en el tribunal de Cristo. Ahora, hay una advertencia para todos aquellos que participan en esta carrera que es el servicio al Señor. Y esa advertencia lo hace Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:5. En 2 Timoteo 2:5 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, dice. Ahora, ¿qué significa esto? En algún tiempo, y creo que hasta ahora siguen habiendo casos de atletas que van participando, ya sea en ciclismo o en atletismo, en algún tipo de competencia, sale ganador, pero después viene un análisis, viene un análisis exhaustivo y el atleta utilizó algún tipo de medio ilegítimo, como en algunos casos el doping, por ejemplo, para poder tener mayor rendimiento y terminar siendo ganador. ¿Y qué pasa con un atleta que ha hecho esto? Es descalificado, ¿sí? Es descalificado de la carrera. Entonces, esto mismo está diciendo Pablo a Timoteo y le dice que, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora vamos a ver a qué se refiere con luchar legítimamente. En 1 Corintios 3:9, 1 Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Hablando de nosotros como hijos de Dios. Somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios,
edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire conforme sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, el correr legítimamente tiene que ver en el servicio cristiano como colaborador, que yo soy de Cristo. Ahora dice, y hay algunas advertencias, porque dice que nadie puede edificar sobre lo que ya está puesto, sobre el fundamento que ya está puesto. Y aclara Pablo, dice, este fundamento es Cristo, nadie puede sobreedificar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como cristianos? Colaboramos con Dios anunciando el Evangelio. Ahora no podemos poner otra cosa que no haya sido lo que está escrito acerca de Jesucristo, acerca de lo que de los misterios que fueron revelados en su palabra y en su Evangelio acerca de Él mismo. Ahora dice, lo que yo voy sobreedificando, o las cosas que voy haciendo a partir de que me convertí y a partir de que recibo el Espíritu Santo, son como sobreedificaciones acerca de un mismo fundamento que es Cristo. Todas esas acciones, pensamientos, palabras que haya dicho son sobreedificaciones, y eso va a ser probado, dice. Eso va a ser probado por fuego. Y dice, y si sobre el fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, y por el fuego será revelada. Ahora, estos materiales de los cuales se está hablando, algunos de ellos pueden soportar el fuego, de hecho lo soportan, y otros no. Por ejemplo, tenemos plata, piedras preciosas y oro, son resistentes al fuego. Esos materiales representan todo lo que yo edifiqué por encima del fundamento que es Cristo. Cada acción, cada pensamiento, cada palabra que yo hice o dije va a ser representada, si es que dio gloria al Señor, si es que no salió del fundamento de Cristo. Pero aún así hay otros materiales como madera, heno y hojarasca que no van a resistir el fuego. ¿Por qué? Porque cada uno de estos materiales representan acciones, pensamientos y cosas que hice, que no fueron para la gloria de Dios. Por eso la palabra nos dice que todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios, nosotros como hijos de Él. Muchas de esas cosas que nosotros hacemos van a quemarse ese día. Ahora, no creo realmente que no haya ninguno de nosotros que no se le queme algo. Realmente a cada uno se nos va a quemar algo. Pero así como se nos quema algo, también debe haber cosas que hayamos hecho, dicho y pensado que fueron para la gloria de Dios, que van a permanecer. Entonces, lo importante es que yo me guíe día a día en mi camino, buscando hacer, pensar, meditar, hablar para la gloria de Dios, para que se me queme lo menos posible, porque realmente se me va a quemar algunas cosas. Pero es necesario que yo pueda tener o ser intencional acerca de lo que voy a hacer, pensando en que cada palabra, cada pensamiento tiene que ser para la gloria de Dios. Y eso es lo que va a permanecer en ese día. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, dice el Señor. ¿Por qué? Porque eso no fue para una gloria personal, no fue porque yo quería ser importante,
sino porque al quien yo quería darle la importancia realmente fue a Cristo, al Señor. En 1 Corintios 4:1 dice: así pues, tengamos a los hombres por servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así como somos colaboradores de Dios, también somos administradores de su gracia. Porque en nuestras manos hoy en día está el predicar el evangelio de salvación. Entonces dice que somos administradores también de las cosas materiales, también de la tierra que nos entregó, pero aún así también de la palabra que administramos y que llevamos a los demás. Entonces dice que cada uno, es necesario que cada uno sea hallado fiel. Si no somos hallados fiel como administradores, es como aquel atleta que corre ilegítimamente, porque usó medios que no son permitidos para ganar la carrera. Y así, si yo soy un administrador que esconde cosas, que guarda cosas, o que sabe mucho y no comparte la palabra, no lleva el evangelio, entonces no voy a ser hallado fiel. Yo necesito ser hallado fiel, necesito que mis pensamientos estén orientados hacia administrar todo lo que el Señor me dio para su gloria. En 1 Corintios también 4, pero el 4, el mismo capítulo, pero versículos 4 y 5 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, Pablo hablando, no por eso soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también todo lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios, dice. ¿Y esto por qué? Porque dice él: ni yo me juzgo a mí mismo ahora mismo, sino que Dios, el Señor, me juzga. Porque a veces, y él mismo decía, a veces yo quiero hacer las cosas de Dios, pero encuentro en mi cuerpo una ley que está en contra. Entonces, aún yo queriendo hacer las cosas, no lo hago, dice Pablo, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos una buena intención, queremos hacer las cosas, pero eso resulta en algo que no es tan conveniente en algunas ocasiones. Entonces dice: no juzguéis nada antes de tiempo. A veces miramos y decimos: ¡ay, qué espectacular ese hermano, todo lo que hace, todo lo que... Pero no sabemos si es realmente. O a veces queremos juzgar mal por algún hermano que hace algo. Entonces, como decía Pablo en Romanos, no juzguemos a los hermanos, porque ya habrá el tiempo en el que todo aquello que va a ser descubierto va a ser juzgado por el Señor mismo. Eso lo dice Pablo también. También hay algunas palabras de Pablo acerca del esfuerzo y dedicación que yo tengo que tener personalmente. En 1 Corintios 9, 24. En 1 Corintios 9, 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y acá está diciendo que necesito correr la carrera de manera, con el objetivo o intencionalmente, para obtener ese premio. Dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, hablando de aquellos que corren la carrera, pero de una forma humana, no la carrera que corremos en el servicio. Ellos, dice, a la verdad para recibir una corona corruptible. Aquel que corre en las Olimpiadas, aquel que lucha por una corona en la tierra, es una corona corruptible. ¿Por qué? Porque no va a permanecer. Sin embargo, hace una diferencia entre aquellos que corren por una corona corruptible y otros. Y dice: a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Porque en aquel día, como dice, las obras serán probadas por fuego, y si alguna permaneciere recibirá recompensa. Y veremos que esas recompensas más adelante van a ser coronas que vamos a recibir nosotros como hijos suyos, que habremos sido llevados en el arrebatamiento y participado de este tribunal. Entonces dice: así que
yo de esta manera corro, dice Pablo, no como la aventura. No corro como alguien que corre sin ningún objetivo, está diciendo Pablo. De esta manera yo peleo, no como quien golpea al aire, no tiro golpes al azar, sino que tengo un objetivo, sé a dónde tengo que ir, sé cómo tengo que comportarme para llegar a ese lugar. No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, dice la palabra. ¿Eliminado de qué? Eliminado de la carrera del servicio. No específicamente está hablando de que en este caso Pablo va a perder la salvación, sino que está hablando de que va a ser eliminado de la carrera. Entonces, siguiendo, podemos ver que un poco antes de morir Pablo, teniendo todo esto en cuenta, en 2 de Timoteo 4:6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo ya sabía que llegaba su tiempo y que iba a ser muerto. Entonces dice él, yo ya sé que estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, y acá empieza a dar el primer indicio acerca de la recompensa que va a recibir, o vamos a recibir los cristianos. En este caso Pablo dice, porque me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, dice. Entonces, los creyentes recibirán coronas, recompensas en aquel momento. Así como dijimos que va a ser un estrado donde se va a juzgar las cosas malas, también se va a premiar aquello que se hizo para la gloria del Señor. Entonces, acerca de estas coronas, rápidamente quiero comentarte algunas de ellas. En 1 Corintios 9:25 nos habla de la corona corruptible. Y dice en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. ¿Sí? Eso significa que esa corona permanece para siempre. En 1 de Tesalonicenses 2:19 y 20 nos habla acerca de la corona de gozo. Y dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante del Señor Jesucristo en su venida? Y en el 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo, dice. Entonces, esta es otra de las coronas, que es la corona de gozo. En 2 de Timoteo 4:8 nos habla de la corona de justicia, que es la que Pablo había dicho que vamos a recibir. No solamente él, quien mantuvo la fe hasta el último, sino también todos aquellos que amamos su venida y nos mantenemos irreprensibles, manteniendo la fe hasta su venida. Y dice 2 Timoteo 4:8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. En Santiago 1:12 nos habla de la corona de vida, que dice, bienaventurado el varón, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. O sea, no es en vano el que yo ruegue al Señor por fortaleza y que el Espíritu Santo me ayude a soportar la tentación. No es en vano, porque eso va a tener una recompensa. Dice acá el Señor que dará una corona, que es la corona de vida a aquel hombre bienaventurado que resista la tentación. En 1 Pedro 5:4 nos habla de la corona de gloria. Y dice en 1 Pedro 5, 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria para aquellos que apacientan la grey del Señor, para aquellos que administran la gloria y pasan el evangelio. Entonces esas son las 5 coronas que
vamos a recibir. Ahora, ¿cuál es la forma en que debemos encarar tanto el juicio de las cosas malas que habremos hecho en vida desde que me convertí? Porque dice el Señor, las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas a partir de que me convierto. Entonces todo lo que pasó antes de que yo haya conocido al Señor y haya recibido al Señor, pasaron, o sea, nos van a ser juzgadas, siempre y cuando yo me haya arrepentido realmente y haya recibido al Señor. Pero aún todas las cosas que fueron hechas después de que me convertí, sí van a ser juzgadas, aquellas que no fueron confesadas y perdonadas por el Señor. Entonces debemos mantenernos fieles y correr legítimamente, como le dice Pablo a Timoteo. Debo esforzarme porque los medios que utilice y examinarme si alguna parte de los medios que estoy utilizando no es para mi gloria, no es para mi satisfacción solamente, no es para sentirme bien yo. Porque si estoy utilizando alguno de esos medios, aún en la iglesia, cantando, orando, ministrando, recibiéndole a la gente, eso va a ser como aquella madera, como aquel heno que es pasto seco, o hojarasca, que son hojas secas, que cuando venga el fuego en ese momento van a quemarse. Y eso representa el carácter y la justicia y la santidad misma de Dios. Porque así como dice en Apocalipsis, sus ojos son como de fuego, dice. Qué gran imagen nos da esos ojos como de fuego. Mucha gente piensa que el fuego es el fuego de una pasión del amor que tiene Dios por nosotros. Y sí, es una mirada de amor y compasión, pero más allá de una mirada de amor y compasión, también es una mirada de un juez justo y santo que mira. Esos mismos ojos que miraron cuando aquella viuda había presentado ofrenda y todos presentaban y la ofrenda se estaba entregando ofrenda ante el altar, y viene la viuda y da su ofrenda. Esos mismos ojos que estaban mirando desde lejos, que era Jesús, esos son los ojos de juicio, que lo ve todo, que ve todo el corazón, escudriña el corazón de cada uno y juzga. ¿Qué manera de juzgar tiene el Señor? Esos mismos ojos que también le clavaron a Pedro cuando le negó y cantó el gallo. Esa mirada de Cristo que le hizo llorar a Pedro, porque le había dicho un momento antes: Pedro, me vas a negar. Esos ojos que ve el corazón y que penetra cada parte de nosotros son los que van a estar frente a nosotros ese día en el que tengamos que comparecer frente a Él. Entonces en Hebreos 4:12 y 13 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de alguien a quien tenemos que dar cuenta. Y ese alguien es Cristo mismo, a quien Dios entregó todo juicio. Y será en aquel día. Y en Filipenses 1:10 y 11, con esto ya voy terminando, si me pueden acompañar por favor en el teclado. En Filipenses 1:10 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y qué importante esta palabra, porque dice: para que aprobéis lo mejor. Es necesario que yo me examine, es necesario que yo confiese, que yo me juzgue a mí mismo, pero de acuerdo a lo que la palabra dice, confiese al Señor. Porque así voy a ser hallado irreprensible para el día de Cristo, porque voy a estar a cuenta con Él. Seremos llenos de frutos de justicia que no son por mí. Esos frutos que pueda dar, esas buenas acciones que pueda hacer,
no son frutos que son por medio de mí o porque tengo un corazón amable y porque tengo un corazón bueno, sino que acá dice que esos frutos de justicia son por medio y solo por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Eso es lo que va a permanecer, eso es lo que me va a dar la recompensa. Y en 1 de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, 1 de Juan 2:28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, cuando venga de nuevo y podamos verle cara a cara, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Porque como les dije, a todos se nos va a quemar alguito. Todos vamos a tener algo de que avergonzarnos. Pero así como decía, abstengámonos y luchemos y corramos la carrera de tal manera que podamos alcanzar esa gloria del Señor, que podamos alcanzar esas coronas, que si se queme sea lo menos posible, pero el resto permanezca y haya sido para la gloria del Señor. Toda corona que recibiremos en aquel día, corona de gozo, de justicia incorruptible, la corona de la vida, todas esas coronas en aquel momento, no voy a pensar que es por mi propia fuerza. ¿Y saben por qué no voy a pensar? Y probablemente ninguno de nosotros podamos pensar que haya sido por nuestra propia gloria esa corona que voy a recibir. Porque en el momento en que se acerque el juez, ya habiendo quemadose todo, ya teniendo la recompensa por las acciones y los pensamientos que hayan permanecido, se va a acercar el juez. Y quiero que imagines que se acerca Cristo, porque Él es el juez. Y cuando se acerque y le pueda ver cara a cara, voy a ver sus manos levantándose para poner la corona sobre mi cabeza. Y voy a decir: ¿qué yo tengo que ver si Él hizo todo? Él me corona a mí. Y en ese momento voy a poder ver las cicatrices, probablemente, me imagino, en sus manos, porque va a estar arriba sus manos sosteniendo la corona sobre mi cabeza. Voy a poder ver sus cicatrices en las manos y voy a decir que no es por mí, que Él sufrió todo eso para traerme en ese día frente a Él y ponerme esa corona. Y aun cuando me agache, porque voy a estar tan agradecido, voy a ver sus pies. ¿Y saben qué voy a ver en sus pies? Las otras cicatrices. Las otras cicatrices que gracias a eso Él me está trayendo y me está haciendo participar de la gloria suya. Entonces en ese momento no va a haber absolutamente ninguna pizca de orgullo, ningún pensamiento que cruce en la mente de ninguno acerca de lo que yo pude hacer para lograr eso, sino que solo Él. Y por eso en Apocalipsis 4:10, que es lo que estuvimos cantando y hablando, los ancianos y todos los que habremos participado de aquel tribunal van a tirar sus coronas ante el único que merece la gloria, ante el único que merece ser alabado, el único que hizo la obra completa. En ese momento va a ser un gozo terrible, un gozo tan grande. Así que todas estas cosas que estamos y hemos hablado hoy no es para que tengamos miedo, no es para que tengamos temor. No estoy hablando de temor a Dios, sino temor a las cosas que vamos a hacer. Sino es un llamado a que podamos ajustar nuestra vida y decir: soy diferente. ¿Por qué soy diferente? Porque soy hijo de Dios. Yo tengo un destino diferente al del mundo. Ese destino es celestial. Voy a correr la carrera legítimamente. Voy a hacer todo lo que puedo
para que no se queme aquellas cosas que van a ser probadas para el fuego. Voy a hacer todo lo que puedo para que cada momento que siga en la tierra le dé gloria a Dios, con lo que hablo, con lo que digo, con lo que pienso. Gloria te damos, Señor, porque solo por ti, Jesucristo, podemos estar ante ti, ante el Padre, mediante tu sacrificio, Señor. Y en este momento te oramos, Señor. Cerramos nuestros ojos. Padre Santo, gracias, Señor. No hay nada, Señor, que yo pueda hacer para alcanzar la salvación, Señor. Solo gracias a ti, Señor. Gracias a tu amor. Gracias a esa mirada de amor, esa mirada de misericordia, aún siendo Dios, aún siendo justo, santo, decidiste, Señor, restaurarme, Señor. Decidiste sacarme de ese pozo del que estaba, Señor. Me diste una nueva oportunidad, Señor. Y aquí que nosotros, Padre, nos arrepentimos de todo, Señor, lo que habremos hecho, Señor, que no te agrada, Señor, que no te dio gloria, Señor. Queremos, Señor, correr la carrera legítimamente, Señor. Queremos prepararnos, Señor, para esa venida, porque están cerca, está muy cerca, Señor. Todo se está cumpliendo, cada parte de tu palabra se está cumpliendo, Señor. Los tiempos se están acelerando y en cualquier momento, en cualquier instante, Señor, escucharemos, Señor, esa trompeta y seremos levantados, Señor, transformados en un abrir de ojos. Y podremos mirar a nuestro lado y ver a tantos hermanos al lado nuestro. Pero lo más importante es que mirando hacia arriba en el aire, te veremos a ti, Señor. Y sabremos que en ese momento se va a dar este tribunal, Señor. Y que en ese momento, Señor, vas a poner todo en regla para que no tengamos ya más nada de que avergonzarnos, nada más de que llorar, Señor, sino solo servirte eternamente, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, a cada uno, Señor, de los que escucharon hoy tu palabra, Señor. Trae en su corazón, Señor, convencimiento de pecado, Señor. Trae en sus mentes, Señor, todo lo que tengan que confesar, Señor. Y pongámonos a cuenta, Señor, para este día, Señor. Gloria te damos a ti por siempre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que recibe toda la gloria.